Bienvenidos chimuelos al review del gabinete que ha generado la brecha más grande entre los ITX lovers, casi tanto como si el alfajor de membrillo debería ser legal o ilegal en este país, y hablamos del Corsair 2000D, un gabinete en el cual la marca te dice, mira, yo te doy compatibilidad con hardware de la más alta performance, compatibilidad con Wacom de 360 y ocupándote el menor espacio posible en el escritorio, o ya sea que lo quieras poner en uno de esos mini armarios, mini muebles donde uno coloca la TV en el comedor y tenés ese mueblecito que es del ancho de una tira de asado. O sea, para eso es que viene este gabinete en formato vertical. Te cuento todas las compatibilidades y todo lo que tenés que saber de este Corsair 2000D, pero acordate que si el video te gusta, te encantó, o sacaste algo positivo, o no sé, te gustó mi corte tipo kiwi, deja ese likeazo y suscríbete activando la campanita. Y ahora vamos a pasar, iba a decir al unboxing, pero lo único que trae esto es la caja con los tornillos, precintos y nada más, así que el unboxing lo pasamos de largo y entramos en análisis externo. Como dije de entrada, la idea de este gabinete es que te ocupe la menor superficie posible, mientras que el volumen va a llegar hasta los 24 litros. Y es por esto que genera esto de decir si es una mini torre o no. O sea, tiene otro tipo de enfoque, pero después veremos que también aprovechado está. Alerta de spoiler. Más o menos. En el frontal, en el mejor lugar posible de todos, tenemos el panel de control compuesto por el botón de encendido, el botón de reinicio, dos puertos USB 3.2 generación 1 y un puerto USB 3.2 tipo C generación 2 junto a un jack de 3,5 mm combinado. Las cuatro caras laterales son full mesh, cada una con su filtro antipolvo. Las tapas laterales se retiran con el sistema tradicional de Corsair, compuesto por unas trabas importantes, complementadas con dos tornillos. La frontal solamente va a presión, aunque tendremos que hacer un poquito de fuerza para sacarla. Y así como ven, en pocos segundos nos queda desmantelado el gabinete como Renault 12 en el conurbano. En la parte posterior tenemos un filtro de aire bastante grueso para que no le entre el polvo a la placa de video. La curiosidad es la tapa superior imantada. ¿Por qué es curioso? Porque no hay nada para acceder más allá de poder apagar la fuente desde el botón o que guardes algo ahí adentro. Incluso nos quedan las cuatro roscas que son para la controladora LED de Corsair y que podemos llegar a aprovechar para algún modding. La parte inferior posee una tapa a presión para esconder los cables, o sea que no toquen la mesa. Dependiendo del conector lo podemos dejar o no. Lo ideal es que los conectores no midan más de 5 centímetros. Dentro de lo más común que podemos llegar a conectar, lo único que va a molestar es el cable DisplayPort, ya que normalmente llega a medir hasta 7 centímetros y es bastante grueso por lo general. En todo caso pueden retirar la tapa y sinceramente los cables no se ven, salvo que te pongas a revisar como cuando perdés el control remoto abajo del sillón. Bueno, ahí capaz que veas el cable, si no, desde una posición normal no se ve nada. Con las cuatro tapas retiradas, entramos en el interior. Y si me preguntas, no trae ningún ventilador la versión Airflow. Y sí, uno al menos debería traer por el valor del gabinete. En el frontal podremos instalar tres ventiladores de 120 mm que pueden ser de hasta 25 mm, o sea, los normales de toda la vida, no necesariamente tienen que ser slim. Abajo salen todos los cables del panel frontal y recordamos que el gabinete no tiene ventana, así que si quedan los cables por delante de la placa madre no será un inconveniente, pero igualmente contamos con un espacio para mandar los cables por detrás. En el lateral derecho podremos instalar tres ventiladores de 120 o dos de 140. Con respecto a lo que es el airflow del gabinete, la fuente va a tener su propia entrada de aire por esta cara, así que no hay problema. Y con respecto al resto de las cosas, el aire frío entra por acá por el frente, mientras que el calor lo debería extraer por este lateral. Hay muchos que le colocan un radiador metiendo aire por acá y metiendo aire por acá, y adentro tenemos demasiada presión positiva, ya que no hay por donde salga el calor, por lo menos de forma activa. Así que siempre los ventiladores o radiadores que vayan de este lado, ¡pum!, sacando el aire caliente. En la parte de atrás donde está la placa de video podemos instalar dos ventiladores. El problema es que solamente tenemos espacio para una placa de video de 3 slots, incluyendo los ventiladores. Entonces, salvo que tengas una placa de video slim, no te van a entrar al lado adentro. Lo que sí le puedo reprochar es que en el espacio donde van los ventiladores o el radiador, podría haber admitido tranquilamente discos de almacenamiento. O sea, se puede imprimir algún adaptador, eso está claro, pero estaría bueno que traiga los agujeros para atornillar y se acabó la historia. En la última cara es donde instalamos la placa madre a 90 grados y arriba queda puesta la fuente.
En este cubrefuente hay varios detalles. El primero es que admite dos unidades de 2,5 pulgadas, pero nos trae una sola bahía. Otra cosa que debería haber traído ambas. Aún así podremos colocar un segundo SSD o disco de 2,5 pulgadas en la parte superior. El otro dato es que se puede instalar una unidad de 3,5 pulgadas sobre este sin hacer mucha magia. Solo atornillando, y como siempre recomiendo, coloquen arandelas de goma para que absorba las vibraciones. Y respondiendo a la gran pregunta, si entra una fuente ATX, sí, entra cómoda e incluso de hasta 160 milímetros. Pero lastimosamente Corsair acá limitó la compatibilidad a fuentes del tipo SFX o SFXL. Si hablamos de calidad, la chapa y pintura es un 10, un gabinete súper rígido y con gran acabado. Las tapas de plástico tienen un refuerzo en metal que les da un poco más de rigidez, no son la tapa más dura del mundo, pero como no tenemos vidrio, poco nos importa. Así que en este punto, que es donde siempre hace presencia Corsair, en la calidad de los materiales empleados y la construcción, vuelve a destacarse. Pasamos a la compatibilidad y el ensamble. El gabinete admite placas madre en formato Mini TX y Mini DTX. Segunda cuestión, la refrigeración del procesador. Para líquidas no hay problema, admite de hasta 360 milímetros y si querés ponerle una más ancha, entra perfecto en el lateral. Respecto a las torres de aire, se da un caso curioso porque Corsair te dice que admite de hasta 90 milímetros. La realidad es que entran torres de aire de hasta 168 milímetros si sacamos el carril de los ventiladores. Si lo dejamos, se va a reducir a 158 milímetros, o sea que espacio para colocar una torre de aire sobra. Podemos colocarla mejor al mercado y seguimos teniendo la misma compatibilidad. Capaz que en este sentido, lo que les puedo recomendar más en cuanto a configuración es que dejen los rieles, pongan un disipador que sea un poco más compacto, tipo algo de 155 milímetros que van a encontrar buenas torres de aire, y en la parte superior colocan un ventilador que extraiga el calor. Y obviamente los ventiladores del disipador de aire tienen que apuntar hacia arriba por cuestión de física de que el calor sube. Así que nos quedaría como una curvita así tipo Tío Horrible de Roberto Carlos. Bueno, pero te va a quedar bien optimizado el airflow del gabinete. Las placas de video que admite son de hasta 365 milímetros de largo y de hasta 165 milímetros de ancho, aunque les recomiendo dejar un poquito de espacio para el conector del cable en caso de que esté al borde de la placa de video. Con respecto al espesor, tiene que ser de hasta 3 slots como máximo. Cuando el gabinete se lanza, no teníamos los monstruos actuales de 4 slots, lo que no significa que no le puedas poner una RTX 4090, una futura 5090 seguramente, o en el caso de AMD 7900 XTX. Por último, el manejo de los cables no tiene mucha ciencia, ya que Corsair colocó grampas alrededor del motherboard para guiar los cables por el frente y algunos por detrás. Por allí podremos pasar a algún que otro cable del panel frontal, pero obviamente los cables más gruesos como el de 24 pin tienen que quedar por delante. Obviamente, mi chimuelo, te voy a dejar videos sensuales de cómo queda este bebote armado. Con respecto a lo que son las temperaturas de los componentes, casi todo va a estar en las mismas temperaturas que un gabinete ordinario, ya que tenemos un sistema full mesh en todas las caras, así que no hay lugar por donde no pueda tomar ni expulsar aire. Lo que sí, al quedar la placa de video en posición vertical, no va a tener la posición más óptima para poder refrigerarse. Lo bueno es que Corsair fue inteligente y dijo, che, vamos a poner la placa de video con los conectores hacia abajo, dado que si la colocaban al revés, quedaba en la peor posición a nivel térmico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si comparamos el gabinete en esta posición con respecto a que esté en una posición normal, la placa de video va a levantar un par de grados más por cuestiones de física. Pero tampoco es que se va a terminar prendiendo fuego, simplemente hay que levantar un poco la velocidad de los ventiladores y ya está, santo remedio. No es como por ejemplo otro tipo de gabinete en el cual la placa de video queda colgando así como si fuera una media Rex y te quedan los conectores de video en la parte superior, no. No es como esos e igualmente voy a estar haciendo un video explicando un poco más este tema. A priori no se haga mucho problema por el tema de temperatura de placa de video, pero si lo comparan con respecto a un gabinete normal, sí puede alcanzar un par de grados extra.
Para cerrar el review del Corsair 2000D, con respecto a la compatibilidad de hardware, hay que tener en cuenta el tema del formato de la fuente. Yo igualmente estoy trabajando en un adaptador para colocarle fuente ATX que después lo van a ver en el canal. Y por supuesto placa madre ITX, que eso ya por suerte se consigue acá en el país. El resto, hardware totalmente normal, todo compatible, e incluso colocarle un disco de 3,5 pulgadas si tenemos muchos archivos no va a ser un problema, se puede colocar sobre el cubrefuente sin hacer ni cortar nada, ni adaptar, no, o sea, pones el disco con un par de tornillos, un par de arandelas de goma, siempre es bienvenido y te queda mucho almacenamiento disponible para la PC. Les recomiendo ampliamente que si van por este gabinete le agreguen al menos un ventiladorcito para que pueda mover un poco mejor el caudal de aire, que como bien dije antes, puede ser del tipo normal, no tiene que ser un ventilador slim, también es totalmente compatible. Así como también el detalle de la torre de aire que, o sea, le puedes poner un cooler de aire el que vos quieras, que es totalmente compatible. Así que bueno, mis queridos chimuelos, este fue el review análisis del Corsair 2000D. Recuerda que si te gustó déjame ese like, déjame ese corazoncito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos los videos a tu smartphone, teléfono, iPhone, lo que tengas. Querido chimuelo, soy Lanhub y te espero en el próximo review.